Y la distribución es multimodal. Sí. Ujú. ¿Cómo sería? Vos me decís, tenés que hacer un histograma, ¿me dijiste? Claro. ¿O no tenés? Sí. No, y tener una distribución multimodal, me dijiste. Sí, sí, sí. Es decir que en tu distribución tenés varias modas, tenés Claro. más de dos modas. No, y sería igual podés hacer el histograma, nada más que te van a quedar, a ver, varias barras que van a tener la misma frecuencia, en ese caso la misma altura. No sé si se Pero, entiende. claro, sí, Mm. sí. Eso es lo que me quedó, digamos, pero quería saber si era así nomás. No habría que Sí, hacer nada más. no, no está bien, sería hacer el histograma de la misma manera que haces cuando tenés una distribución que tiene una sola, unimodal, que tiene una sola moda o bimodal, cuando tiene dos modas, pero no, no es que cambien algo eso. ¿Y el polígono? El polígono también sería lo mismo. Viste que para el polígono vos vas marcando los puntos medios, serían los puntos medios de cada intervalo con la frecuencia correspondiente, ¿no? Si vos estás Sí. haciendo la frecuencia absoluta o la relativa o la porcentual, siempre hablando de las simples, ¿no? Y va Sí. marcando el punto medio con la frecuencia correspondiente a ese intervalo, ¿sí? Ah, bueno. Listo, gracias. No, de nada. Bien, ustedes espero sus consultas, las dudas que tengan. Yo tengo acá resuelto el parcial, el tema 2. Por ahí si alguien me dice, profe, yo quiero ver, no sé, el punto 3, comparto mi pantalla y les muestro. No sé si vieron que por ahí, si alguien no vio que subí el aula virtual, Sí, profe. ¿sí? Entonces ustedes me dicen si quieren, por ahí pasó que no entendieron por qué resolví así algún punto, me lo dicen y y lo Profe, explico. Sí, yo tengo una consulta sobre la parte sí, 2 del parcial. Sería la parte de sí, probabilidad, sería, ¿no es cierto? claro, exacto, sí, sí. ¿Cómo, yo no sé determinar, depende de la consigna de qué tengo que aplicar, qué tengo que usar, si una intersección, una unión, un condicional? ¿Cómo Mm, sería para saber qué tengo que usar al leer la consigna? a ver, pasa que vos tenés que No tener sé en si me cuenta, explico. eh, sí, a ver si te puedo más o menos en general, viste que hablamos muy en general, no sobre un problema en particular, sino que primero que si en la consigna, por ejemplo, vos ves que te está pidiendo, em, a ver, la probabilidad de que pase, dado un suceso, bueno, ocurra esto y otro suceso, sería, ahí ya te está pidiendo la probabilidad de una intersección, por ejemplo. A ver, voy a ver más con un ejemplo para que se entienda mejor. En el caso del tema 2, en el punto 3, en el ítem A, vieron que el punto 3 era de un sistema que estaba formado por tres componentes. Entonces, en el A les pedía que ustedes calculen la probabilidad de que fallen algunos de los componentes. Entonces ahí era la probabilidad de una unión, pero una unión de tres sucesos, ¿sí? Entonces, de que falle alguno de los componentes, ahí eso es la probabilidad de una unión, porque es la probabilidad de que falle la componente uno o que falle la componente 2 o que falle la componente 3. Entonces, eso sería la probabilidad de la unión de esos tres sucesos. No sé si esa más o menos era tu pregunta. Profesora,
Julián. Sí, Lorena. Le pregunto, y si por ejemplo pide, ¿cuál es la posibilidad de que los 4 seleccionados, si hay que seleccionar 4, estén en buenas condiciones? ¿Esa es unión o intersección? Que las 4 componentes, Eh, las tres si componentes, 3 o 4 sí. que sean de buenas condiciones, porque yo tenía un parcial de que tenía que elegir entre, había malos y buenos, Mm, que es el tema 4, no sé si usted vio. claro, el tema, yo no vi ese tema. No, no, la Ah, verdad que no vi yo ese tema. Yo solamente el tema 2 es el que vi porque es el que a mí me tocó. El ajá, tema 2, el tema 4, si no recuerdo mal, le tocó al profesor Quintana, Osvaldo. sí, 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 sí. Pero según lo que usted está diciendo, Ujú. si yo tengo que elegir entre una mezcla de buenos y malos, pero justo que me dé la probabilidad de que sea que los 4 que yo selecciono estén en buenas condiciones, ¿eso es intersección o unión? Pasa que, ¿te acordás bien cómo decía el ítem? Sí, Porque, o, a o ver sea, cómo decía. el punto 3 decía, hay 5 bulbos de electrones defectuosos que se mezclan con 8 de buen estado. Se extraen 4 aleatoriamente con reposición, me dice. Y el punto A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que los 4 seleccionados estén en buenas condiciones? No, entonces, de que los 4 seleccionados estén, sí, entonces una intersección ahí sería. Sí, Ah, sí, sí, sí. listo. Porque ahí vos querés que, bueno, de todo depende cómo vos llamaste a tus sucesos. De Ajá. que el primer seleccionado sea esté en buen estado, el segundo también, el tercero también, y el cuarto también. Sí, sería una intersección. Es una intersección. Y por ejemplo, para denotar, Ujú. me A dice, los, su- si los a los, dos su- sí. primeros bulbos extraídos son defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que los 2 últimos sean buenos? Para denotar ahí no es que las 2 intersecciones primeras sean defectuosas sobre un condicional de que los dos últimos sean buenos. Vos sí que te está pidiendo una condicional ahí. En ese me pide, según me pide una condicional, pero Mm, para mí la forma de denotar es el problema, porque primero me dice, si los 2 primeros que yo extraigo son defectuosos, ujú. ¿eh? O sea, para mí es defectuoso, intersección defectuoso, Pero sobre, vos primero, por ejemplo, a ver, vos primero definís tu suceso así, por ejemplo. eh, Sean los sucesos. A ver, bueno, no sé, intersección bueno, puede poner A que te indica que ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo qué eran lo que extraían. bulbos defectuosos. Que el primer vulgo sea defectuoso, el segundo sea defectuoso, Ajá. que el tercero sea defectuoso, que el cuarto sea defectuoso, como que vos primero definís tus sucesos. Entonces, si ahí después te dice que el primero y el segundo sean defectuosos, ahí sería la intersección de esos dos sucesos, en donde el primer vulgo es defectuoso y donde el segundo es defectuoso. Por eso le digo, pero eso sería Ujú. arriba de un condicional de que después extraiga 2 buenos, vamos a decir, si ya los 2 primeros son defectuosos. El defectuoso tendría que estar arriba que el bueno. Ah, vos me estás diciendo cómo plantear la Exacto, condicional. ese es lo que yo quería saber, A ver, porque para mí, o sea, mm, no sé, pero para mí sería defectuoso, porque yo primero extraigo 2 que son defectuosos, me dice, y ujú. después otros 2 más que son de buena calidad. ¿Qué probabilidad hay que de eso, de lo que me sobró, los 2 que tome como de buena calidad? Entiendo. A ver, ¿viste cuando vos tenés una probabilidad condicional?
por ejemplo, probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió B. Entonces, ¿eso cómo vos escribís? Probabilidad de A dado B sería A sobre B, ¿no? Entonces, si ya Entonces, sé que B, el defectuoso va abajo. claro, el que vos sabés que ya, el que vos sabés, el suceso que vos ya sabés que ocurre es Ujú. es el que va abajo, por decirlo, en el denominador, vamos a decir, ¿eh? Bueno, ese era mi duda, Sí, porque porque, yo hice mal ahí, yo tomé al revés, o sea, era como que lo que yo sabía iba arriba y lo que tenía que, pero me puso mal porque ah, el resultado estaba al revés. claro, te Ah, pusiste al revés al los revés sucesos. puse sí. No, siempre en la condicional, si es una probabilidad condicional, siempre el que vos sabés que ocurre, el que vos ya sabés que ocurre, el suceso que vos sabés que ocurre, va en el denominador, Listo. ¿sí? Muchísimas gracias, profesora. No, de nada. Ustedes me avisan, chicos, si quieren que muestre el parcial resuelto del tema 2, por ahí si quieren que explique algún punto que no les haya quedado claro. Si vieron la resolución, me dicen si algún punto no les quedó claro, yo les explico. Profe, ahí en el punto 3A, Sí, em, es así. Sí, sí, hasta la unión entiendo que es la suma de claro. de los complementos, digamos, sí, de los Ah, complementos de los sucesos. Pero después, ¿por sí, qué resta? claro, eso pasó, yo noté mucho eso, sería. Noté que muchos identificaron que era la probabilidad de la unión de esos tres. Hasta ahí estaba bien. El tema es cómo calcularon, porque cuando ustedes tienen la probabilidad de la unión de tres sucesos, no es la misma forma de calcular que cuando tienen la probabilidad de la unión de dos sucesos. Vieron que cuando era, por ejemplo, probabilidad de A unión B, hacíamos probabilidad de A más la probabilidad de B y le restábamos la probabilidad de la intersección. Eso era si los sucesos tenían intersección, ¿no? Pero que decíamos es que no eran incompatibles, o sería que los dos tenían intersección, sería la intersección era distinto de vacío. Bueno, entonces cuando ustedes tienen la unión de tres sucesos, tienen que hacer la suma de las probabilidades sería por ejemplo, si tienen probabilidad de A unión B unión C, suma probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C y tienen que ir restando las probabilidades de a dos. Sería probabilidad de A intersección B, de A intersección C, menos la probabilidad de B intersección C y después le suman la probabilidad de la intersección de los tres. Pero todo eso es porque es por el hecho de que si ustedes solo calculan, sería, si ustedes solo calculan probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C, van a estar contando más de una vez las intersecciones, porque eso se repite. No sé si me explico por qué es que le sacamos porque si no, es como que cuentan más de una vez esas intersecciones. A ver, les voy a mostrar acá en un gráfico. Sería, voy a hacer. Espérenme que les voy a mostrar lo que les quiero decir. Espérenme que está entrando.
Está un poquito lento. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Bien, a ver. Bueno, con respecto a lo que me preguntaba el compañero, ¿qué pasa si tienen ustedes, a ver, tienen probabilidad de A unión B, unión C sería la probabilidad de la unión de tres sucesos, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Espérenme que se... Uy, ¿por qué se trabó? Ahí parece... Esperen, chicos, que se parece que se me trabó acá la... ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí, profe. Acá, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a los diagramas de Venn. Si yo tengo conjunto A, un conjunto B y un conjunto C, ¿sí? Entonces, yo estoy queriendo ver A unión B, unión C. Eso sería todo A, todo B, todo C, ¿no? Recuerden que en la unión es los elementos que pertenecen a A, o a B o a C. Entonces sería todo A, todo B y todo C. Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa? Se repiten, se vuelven a contar o a repetir dos veces estas partes, estas que están acá. A ver, este voy a hacer con otro color. Acá esto se cuenta dos veces, lo mismo esta parte, lo mismo esta parte. Sería, a ver, por eso es que cuando hacemos la probabilidad de A unión B, unión C, hacemos probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C y le restamos esta intersección, por ejemplo, A intersección B, esta parte, que es lo que se vuelve, lo que se cuenta dos veces. Después, le restamos A intersección C, que sería esta parte, y le restamos B intersección C, porque esas son las partes que se cuentan dos veces. Entonces, y por último, le sumamos la intersección de los tres, que sería A, esta parte A intersección B, intersección C. Esto le tenemos que sumar porque cuando le restamos la intersección de A intersección B, A intersección C y B intersección C, esta parte sacamos. Entonces, por eso después hay que volver a sumar. Por eso es que cuando tienen probabilidad de A unión B, unión C, suman las probabilidades de los tres y van restando las intersecciones, sería menos la, que es lo que se cuenta dos veces, lo que se repite. La probabilidad de intersección B menos la probabilidad de A intersección C menos la probabilidad de B intersección C, pero me falta sumarle
la parte que sacamos de la intersección de los tres, que eso es la probabilidad de A intersección B, intersección C. ¿Sí? Entonces, de esta manera, tienen que calcular la probabilidad de la unión de tres sucesos, ¿sí? De tres sucesos. Esto hacemos porque en este caso, esos sucesos son compatibles, tienen intersección, es decir, pueden presentarse a la vez esos sucesos. Su intersección no es igual a vacío, por eso es que le tenemos que sacar esas intersecciones. ¿Entiende, chicos, la idea? Sí, profe. ¿Sí? Profe, y además se puede Sí. calcular porque son independientes. Pero, ¿qué pasaría si no fueran independientes? Pero pero a ver, la independencia de los sucesos, a ver, ¿en qué parte interfiere la independencia? Cuando vos querés hallar la probabilidad de la intersección, y vos sabés que los sucesos son independientes, vos ahí sabés, por ejemplo, que la probabilidad de la intersección de los dos es el producto de las probabilidades, ¿no? Claro, Eso te asegura la independencia. Y no es lo mismo que, digamos, que los sucesos sean compatibles o incompatibles, o que sean excluyentes, o, ¿sí me explico? claro, pero a lo que voy es que, como usted dijo, ahí puso la intersección sería igual al producto de ambos sucesos. Sí, Pero si sí, no son independientes, esa igualdad no se cumple. claro, esta no. Sí, esta no, claro. ¿Y ahí cómo tendríamos que calcular? La probabilidad de la intersección. Claro, Y a ver, cuando no son, si no son independientes, ustedes tendrían que ver la intersección, por ejemplo, de esos dos sucesos. Ustedes tendrían que ver a qué es igual, sería qué conjunto le da esa intersección o qué suceso le da esa intersección y calculan la probabilidad de ese nuevo suceso que es la intersección de los dos. No sé si me explico. o sea, deberíamos sacar de otro lado, digamos, la intersección. Tendrían que ver, claro, sería, sí, la intersección aparte, por ejemplo, A intersección B, definir o ver a qué es igual esta intersección, ¿no? Y calcular la probabilidad de este nuevo suceso. Por ejemplo, a ver, voy a mostrar para ver si voy a mostrar acá, pero voy a mostrar para explicarte más lo que quiero decir. ¿Están viendo la parte de Word? ¿Sí? Sí, Sí, profe. A ver, acá mira. Fíjate bueno, en este caso teníamos que hallar el ítem C y teníamos que hallar la probabilidad de que el componente C3 falle sabiendo que el sistema falla, ¿sí? Entonces era una probabilidad condicional lo que había que calcular. Entonces, era la probabilidad de C3', yo en este caso definí los sucesos C3 como indica que la componente C3 funciona, por eso acá está C3', sabiendo que el sistema falla, ¿sí? Entonces, eso por definición de probabilidad condicional es igual a la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos, sería C3', intersección el sistema falla, sobre la probabilidad de que el sistema falla, ¿sí? Fíjate que aparte yo calculé la probabilidad de C3', intersección el sistema falla. Sería la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos. ¿Y ahí qué hice? Vi la intersección de el suceso C3', sería el suceso en donde las componentes 3 falla, el suceso que me indica que el sistema falla, esa intersección, ¿a qué es igual?
Y me quedó que esa intersección va a estar formada por estos 4 elementos. Este. Y entonces calculé la probabilidad de estos 4. Sería vía aparte esa intersección de C3' y que el sistema falle a que es igual, y así calculé esa probabilidad de esa intersección. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende a lo que me refiero cuando de ver la intersección a que es igual y calculas ahí la probabilidad de esa intersección. Sería no haciendo el producto de las probabilidades. Acá, fíjense que hay otra manera también de calcular, de plantear el ítem C. Les voy a mostrar que también está buena esa otra manera de plantear. Voy a ir acá. Vieron que ese nos pedía, entonces ese era ítem C y nos pedía que C3 falle sabiendo que el sistema falla. Sistema falla. Entonces, una manera es como como está ahí en el Word que les mostré. Un ratito que alguien se quiere unir. Entonces, una manera es como le mostré yo, de que planteé en el Word, y la otra es pensando de esta manera. Sería, es una probabilidad condicional de que C3 falle sabiendo que el sistema falla. Acá voy a poner SF y después, bueno, SF indica que el sistema falla, ¿sí? Entonces, esto es igual. Tenemos que es igual a la probabilidad de la intersección, como les mostré, el sistema falla, sobre la probabilidad de que el sistema falle, ¿sí? Esta es la manera en que que les mostré en el Word de cómo hice. Y la otra manera que también pueden plantear es, pueden decir que esto es igual a la probabilidad de que el sistema funcione sabiendo que C3 falle por la probabilidad de C3 falle sobre la probabilidad de que el sistema falle. ¿Qué estoy usando acá, chicos? Acá, ¿qué estoy usando en esta parte? Acá, ¿qué estoy usando? ¿Qué les parece que estoy usando acá para calcular esta probabilidad condicional? El teorema de Bayes. Bien, claro, exacto. Acá estoy usando el teorema de Bayes. Y en cambio, acá, en esta primera forma, usé definición de probabilidad condicional, ¿no? Bien, entonces acá usé el teorema de Bayes. ¿Qué pasa? Fíjense que esta probabilidad sería la probabilidad de que el sistema falle, sabiendo que la componente 3 falle. Esta probabilidad, si nosotros tenemos en cuenta cómo estaba definido el problema, sería cómo estaba definido el sistema, que el sistema nos decía que funciona, sería el sistema funciona si una de las dos componentes funciona y funciona la componente 3. Así nos decía que el sistema funcionaba. Entonces, esta probabilidad condicional sería, si yo sé que la componente 3 falle, sí o sí el sistema va a fallar. Si yo ya sé que la componente 3 falla, entonces es seguro que el sistema falla. Entonces, esta probabilidad es igual a 1.
esta probabilidad condicional. Entonces acá sería, reemplazo y pongo 1 por la probabilidad de que C3 falle. Esta probabilidad era 0,01 sobre la probabilidad de que el sistema falle, que esa estaba calculada en el ítem, esa sí, está ahí en el Word, como está. Ese pueden hacer 1 menos la probabilidad de que el sistema funcione. Entonces esto sería 0,02485, esto le queda 0,01 sobre 0,02485 y les da el mismo resultado, que es 0,4024. Llegan al mismo resultado que fíjense que planteando así, como les mostré yo acá. Yo en este caso planteé de esta manera, sería utilicé definición de probabilidad condicional. Calculé aparte la probabilidad de la intersección, después, bueno, la probabilidad de que el sistema falle, y me dio el mismo valor. Entonces, acá les muestro otra forma de plantear también ese ítem C. ¿Se entiende, chicos, esta forma? Sí, profesora. Profe, disculpe, Sí, la probabilidad de que el sistema falle dado C3', ¿por qué es 1? porque es 1. Y eso es 1 porque, a ver, es por cómo está dado el problema. Esperen que, a ver, voy a buscar para leerles bien el enunciado, porque es por cómo está dado el enunciado. Esperen un ratito. ¿Se ve el parcial, chicos? ¿Están viendo? Chicos, Sí, profesora. bien, gracias. Bueno, fíjense que acá el tema 3 planteaba que, bueno, que tenían un sistema formado por dos componentes, C1, C2 conectados en paralelos y otro componente C3 conectado en serie, ¿sí? Bueno, después le decía que cada componente funciona en forma C1, en forma independiente a las demás. Bueno, les da las probabilidades de fallo, y después en el B les decía que calculen la probabilidad de que el sistema funcione, es decir, funcione al menos uno de los componentes C1, C2 y funcione la componente C3. Entonces, ¿por qué la probabilidad que yo planteé ahí, la probabilidad condicional?
que les planteé acá. La probabilidad condicional que el sistema falle sabiendo que la componente 3 falla, esta es 1 porque si yo sé que la componente 3 falla, entonces es seguro que el sistema falla. Por eso es que esta probabilidad es 1. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es 1 esta probabilidad? Porque si ustedes ya saben que la componente 3 falla, entonces es seguro que el sistema falla. Por eso es que esta probabilidad es 1. Y no es lo mismo justamente que, fíjense que no es lo mismo que la probabilidad de C3' dado sabiendo que el sistema falla, porque justamente esta era la que ustedes tenían que hallar. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Bien, no sé si tienen otras dudas de otro punto del parcial. Me dicen y yo tengo acá la resolución, miramos y si quieren que les explique cómo resolví o por qué hice así, los escucho. ¿No tienen dudas, chicos? ¿Todos vieron que está el parcial en el aula virtual? Resuelto, digo. ¿Pudieron ver que está ahí? Sí, profesora. Pero Profe, sí, sí, decime, Matías. entonces en el punto 3 usó teorema de Bayes y qué más. ¿En el ítem? ¿En cuál ítem? En el punto 3 en general, digamos. Ah, en general. Y bueno, en el A, en el ítem A, en el ítem A usé la probabilidad de la unión de 3 sucesos, eso en el ítem A. Acá vamos. Ítem A, probabilidad de la unión de 3, acá, sí, probabilidad de la unión de 3 sucesos, que eso estuvimos viendo, por qué tenemos que restarle las intersecciones. Después, en el ítem B, ahí es como que tienen que plantear cuándo el sistema funciona, ¿sí? Vieron que en definitiva ustedes tienen que calcular la probabilidad de que el sistema funcione. Entonces tienen que ir viendo cuándo es que eso pase, ¿sí? Acá les voy a mostrar otra forma de calcular el ítem B. Bueno, y cierro acá la idea nomás. Y en el ítem C pueden calcular de esta forma, sería, tienen que hallar una probabilidad condicional que la pueden calcular de dos maneras. Una es como está acá, que es usando la definición de probabilidad condicional, y la otra forma que les mostré, que ahí sería usando Bayes, pero identificando esta probabilidad condicional que es 1, ¿sí? Entonces ahí tienen dos formas distintas de calcular la misma probabilidad condicional que les pedía en el ítem C. Ahora les voy a mostrar otra forma de calcular el ítem B. Vieron que en el B les pedía calcular la probabilidad de que el sistema funcione, es decir, funcione al menos uno de los componentes C1, C2 y funcione la componente C3. Bueno, yo planteé de esta manera, sería calculando estas tres probabilidades, ¿sí? Sería de que C1 falle, C2 funcione y funcione C3, de que C1 funcione, C2 falle y funcione C3, y que funcionen las tres. Ahora les muestro otra manera de calcular el mismo ítem, ¿sí? Les voy a mostrar otra forma. Eso era ítem B, dijimos.
Entonces, tienen que calcular la probabilidad de que el sistema funcione. Y ahí les dice cuándo funciona el sistema. Funcione al menos una de las componentes y funcione C3, ¿no? Entonces, ustedes tienen que plantear esto. Funciones C1 o funciones C2 y funciones C3, ¿sí? Entonces, en definitiva, tengo que calcular la probabilidad de esta expresión, es decir, probabilidad de C1 unión C2 y intersección C3, ¿sí? Entonces, fíjense que tienen la probabilidad principalmente de una intersección sería de todo este suceso y de este suceso, ¿sí? Entonces, como les dice en el enunciado que las componentes sería que los sucesos en este caso son independientes porque las componentes funcionan de manera independiente, entonces la probabilidad de esta intersección podemos calcularla como el producto de las probabilidades. Entonces, probabilidad de C1 unión C2 por probabilidad de C3, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo calculo ahora esta probabilidad? Voy a hacer aparte. Fíjense que eso es la probabilidad de la unión de dos sucesos, ¿sí? C1 unión C2. Entonces, esto sería la probabilidad de C1 más la probabilidad de C2 menos la probabilidad de C1 intersección C2. Le tengo que sacar en este caso la intersección porque puede ocurrir que el suceso C1 y el suceso C2 se presenten a la vez, es decir, no son mutuamente excluyentes, van a tener intersección estos dos sucesos. Entonces, calculamos esta probabilidad. La probabilidad de que funcione la componente 1 era 0,9, más la probabilidad de que funcione la componente 2 era 0,85. Menos, y bueno, acá sí hacemos el producto de las probabilidades, sería 0,9 por 0,85. Entonces tienen 0,9 más 0,85, esto les da 1,75 menos este producto, 0,9 por 0,85, 0,765, y esto, el resultado final es 0,985, ¿sí? Entonces acá voy a tener 0,985 por la probabilidad de que funcione la componente 3, que eso es 0,99. Era la probabilidad de que funcione la componente 3. Hacen este producto y les da 0,975. Y esto es probabilidad de que el sistema funcione. Sistema funcione. Fíjense que acá hicimos de otra manera, planteamos de otra manera distinta a esta que yo les mostré acá acá, ¿sí? Es otra manera distinta, de cualquiera de las dos maneras podrían haber planteado, ¿sí? De esta forma o como mostré recién. Esta más que nada es pensando en qué casos el sistema va a funcionar y y calculando esas probabilidades, ¿sí? Y esta otra forma es expresando, ¿sí? Según lo que me dice acá. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces ahí tienen dos formas distintas de plantear el ítem B, ¿sí? Dos formas distintas de plantear el ítem B. Y bueno, y las dos formas que les mostré
de plantear el ítem C. ¿Sí? Bueno, una usando la definición de condicional y la otra que les mostré también usando valles, ¿sí? Pero pasa que con esa había que identificar que esa probabilidad condicional era igual a 1. Ese que sería la probabilidad de que el sistema falle sabiendo que la componente 3 falla es igual a 1, ese había que identificar que era 1. Ese nomás era el tema haciendo de esa manera. O si no, las otras es de esta manera. ¿Sí? A ver qué más podemos ver. El ítem, por ejemplo, otro que vi que el ítem, vamos al punto 1, a ver, punto 1, ítem E. En el ítem E, ustedes podían resolver mirando la tabla, ¿sí? Fíjense que les dice qué porcentaje de ordenadores tienen un número de virus superior a 44. Tienen un número de virus superior a 44 y no mayor o igual que 60. Entonces, ya no tiene que ser mayor a 60, pero tampoco tiene que ser igual a 60, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Solamente, ¿qué pasa con el intervalo 52-60? En este intervalo están los valores que son mayores a 52 y que son menores o iguales a 60. Recuerden que sería, incluye el límite, tienen el límite inferior y el límite superior, incluye al límite superior. Entonces acá yo puedo tener valores que sean iguales a 60 por el hecho de que incluye al límite superior. Entonces por eso vamos a considerar solamente el intervalo 44-52. Entonces ustedes tenían que ver la frecuencia porcentual simple que le correspondía a este intervalo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que era importante que calculen todas las frecuencias en todos sus términos. La porcentual simple y la acumulada. ¿Sí? Entonces, eso sería para el ítem E sub ítem I. Y en el caso, fíjense, del 2i, les pregunta por encima de qué número se encuentra el 60% de los ordenadores. Entonces, acá lo que ustedes podían hacer era, podían calcular el decil. Vieron que el decil, los percentiles, los cuantiles son las medidas de posición. Entonces, el decil, ¿en cuántas partes iguales dividía a nuestro conjunto el decil? 10. ¿Alguien? 10. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo, qué pasa si yo calculo el decil 4? Yo calculo el decil 4, ¿sí? Por encima del decil 4, ¿qué porcentaje se va a encontrar por encima del decil 4? El 60. Bien, exacto, el 60. En cambio, si calculo el decil 6 por encima de ese valor, ¿qué porcentaje se va a encontrar? El 40. Exacto. Si yo calculo el decil 6, por encima del decil 6 se va a encontrar el 40% y por debajo del decil 6 se va a encontrar el 60%, ¿no? Pero como acá les pedía, ¿por encima de qué número sería? ¿Por encima de qué número de virus se encuentra el 60% de los ordenadores?
ustedes podían calcular el decil 4, porque por encima de ese valor va a estar el 60% de los ordenadores. ¿Sí? Entonces, calculaban el decil 4 y sería calculando el decil 4 les quedaba, si yo no recuerdo mal, les daba un número con coma, sería 48,8 daba. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, como estamos frente a una variable cuantitativa del tipo discreta, ¿no? Porque es números de virus, entonces, yo tendría que ver ese valor que me dio en qué intervalo cae. Fíjense que si es 48,8, vamos a estar en este intervalo, ¿no? En el intervalo 44,52, ¿sí? Entonces podemos decir que por encima de los 44 virus o por encima de sí, del valor 44 se encuentra el 60% de los ordenadores, ¿sí? ¿Puede repetir, profe? Sí, yo les decía que calculando el decil 4 les daba un valor de 48,8, ¿sí? Entonces ustedes tenían que ver qué pasa. Como en este caso es una variable cuantitativa del tipo discreta, entonces ustedes ven ese valor en qué intervalo cae. Cae acá, ¿no? Intervalo 44,52. Entonces, como lo que vamos a decir es que por encima de los 44 virus se encuentra el 60% de los ordenadores. Sí, profe. Gracias. Algunos calcularon el decil 4 y les dio 48,8 y decían por encima de 48,8 virus se encuentra el 60% de los ordenadores. Ahí está la idea de calcular el decil, nada más que por este contexto en el que estamos trabajando, este caso, el tipo de variable, no puedo decir por encima de los 48,8, sino que tienen que ver en qué intervalo, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, les toca una variable cuantitativa continua, tranquilamente pueden decir, calculen el decil 4 y ese valor va a ser porque, puede tomar ese valor la variable, ¿sí? Justo en este caso, no puede tomar ese valor, entonces pueden decir por encima de los 44 virus. Igual a los que pusieron por encima de 48,8, yo igual consideré eso por el hecho de que calcularon, tuvieron la idea, estaba bien la idea de calcular el decil 4. Igual consideré porque la idea en sí está bien, ¿sí? Y a ver, sería, por ejemplo, si calculaban el percentil, ¿qué percentil tenían que calcular? Si utilizaban, en lugar del decil, utilizaban el percentil, ¿qué percentil tenían que calcular? 40. Exacto, bien. Exacto, el percentil 40, sí. Y les iba a dar los mismos. Sería, podían calcular el decil 4 o el percentil 40. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Profe, Sí, disculpe. A sí, sí, mí se me decime. complica mucho cuando resuelvo el ejercicio de probabilidad cómo determinar los sucesos que tengo. Es como que no se me confunde y termino planteando sucesos que no, o que no No existen. están. Claro. En este caso, ¿será que puedes decir así a grandes rasgos cómo pensó para definir los sucesos? Sí. A ver, por ejemplo, entonces vamos al punto 3 y 4, ¿no? Que sería la parte de probabilidad. En este Bueno, caso, por ejemplo,
en el punto 3 que teníamos las componentes, ¿no? Y nos daba, fíjense que cada componente funciona de forma independiente a los demás siendo las probabilidades de fallo 0,1, 0,15 y 0,01 para las componentes C1, C2 y C3 respectivamente. Entonces, yo en este caso, ¿cómo definí los sucesos? Como definí C1 que me indica, a ver, voy a mostrar, C1, acá, C1 que indica que funciona la componente C1. C2 que indica que funciona la componente C2, C3 que indica que funciona la componente C3. Pasó que algunos compañeros definieron, por ejemplo, como C1 que indica que falla la componente C1, lo cual está bien también. O C2 que indica que falla la componente C2, C3 que indica que falla la componente C3. Está bien también definir de esa manera, nada más que ahí van a cambiar, hay que tener en cuenta entonces que el suceso contrario va a cambiar. Por ejemplo, a mí me queda probabilidad de C1 0,9 y la probabilidad sería el fallo o el suceso complementario va a ser probabilidad de C1'. Ahí sería, en mi caso, sería 0,1. En cambio, si yo defino como C1 el suceso que indica que falla la componente C1, la probabilidad de C1 no va a ser 0,9 como yo tengo acá, sino que va a ser 0,1. Y ahora sí, la probabilidad del complemento sería probabilidad de C1' sí va a ser 0,9. ¿Entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vos definís los sucesos en base a la información o en base a los datos que vos tenés del problema. ¿Sí? En base a eso vos vas definiendo tus sucesos. Vos ves los sucesos que están involucrados en tu problema de acuerdo a los datos que vos tenés. Entonces, yo de esa manera definí en el punto 3. C1 funciona componente C1, C2 funciona componente C2, C3 funciona componente C3. Podrían definir de otra manera, sería C1 que falla la componente C1, lo cual también está bien, ¿sí? Nada más que después en la anotación va a cambiar con respecto a cómo yo definí, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en el punto 4, en el punto 4 que tenían el colectivo de inversores bursátiles, decía que el 20% realiza operaciones vía Internet. Después de eso, de los inversores que realizan operaciones vía Internet, un 80% consulta Infobolsa. Entonces, ahí fíjense que lo que está en juego es que tienen los que realizan operaciones vía Internet por un lado, después van a tener los que consultan Infobolsa web por otro lado. Y bueno, los complementos de cada uno. Entonces, en base a eso definen sus sucesos. Entonces, acá en el punto 4, ¿cómo definí yo? El suceso A indica que el inversor realiza operaciones vía Internet. Después, el suceso B que indica que el inversor consulta Infobolsa. Y bueno, A' va a ser que indica que el inversor no realiza operaciones vía Internet, y B' va a ser que el inversor no consulta Infobolsa web. ¿Sí? Pero, bueno, entonces van definiendo sus sucesos de acuerdo a la información que les dan en el problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahí donde estaría, por ejemplo, el último dato, el de Sí. los 20, o sea, en el último renglón del enunciado, ese último dato. A ver, voy acá. Vos decís, de los inversores bursátiles que no realizan operaciones vía Internet, solo un 20% Sí, consulta ese. Y ese, fíjate que ese dato es una probabilidad
condicional. ¿Sí? Te dice, de los inversores bursátiles que no realizan operaciones vía Internet, sería ahí ya vas a tener el complemento de los que realizan operaciones vía Internet, solo un 20% consulta Infobolsa Web. Entonces, ese se corresponde con la probabilidad de B dado a prima. Sería este. Y ese dato sería esta probabilidad condicional. Sería la probabilidad de que el inversor consulte Infobolsa Web sabiendo que no realiza operaciones vía Internet, por eso yo le puse A' acá. ¿Y? Esa Sí, entiendo. probabilidad es igual a 0,2. Entonces, esa última oración o ese último dato se corresponde con esta probabilidad condicional. ¿Sí? Sí, entiendo, profe. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? A ver que recuerden bien de definir la variable en estudio. ¿Qué es la unidad elemental? La unidad de medida, porque noté que confundieron mucho eso. Acá en este caso la unidad de medida era virus, porque vieron que ustedes dicen 24 virus, 30 virus. Entonces su unidad de medida es virus. Y en cambio, la unidad elemental es un ordenador. Recuerden que en la unidad elemental uno dice la palabra se dice un ordenador. Entonces yo noté por ahí que confundían lo que era unidad elemental con unidad de medida y así. Pero recuerden que, a ver, ¿quién recuerda la definición de unidad elemental? ¿Quién me puede decir qué es la unidad elemental? ¿No era, profe, la cantidad más pequeña de la variable en estudio? Cantidad más... no, no. A ver, ¿quién más? Unidad elemental. Vieron que era unidad elemental, unidad estadística, unidad de observación, se decía. A ver, más o menos la idea de la unidad elemental es que es todo objeto, sería que puede ser real, o ideal, ¿sí? Sobre el cual se están haciendo las observaciones o las mediciones, ¿sí? Ese es el objeto sobre el que puede ser real o convencional, sobre el cual se están efectuando las observaciones o las mediciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, pueden tener un individuo o un objeto que luego de que es observado, ese objeto, o de que es medido, nos da una información, nos da un dato. Entonces, en este caso, nosotros teníamos que observar que el ordenador, nosotros observábamos, sería la empresa, observaba el ordenador, analizaba el ordenador si tenía o no virus y en base a eso les daba el dato de la cantidad de virus. Por eso es que en este caso la unidad elemental era un ordenador, porque nosotros sobre qué hacíamos la observación sobre los ordenadores, sobre cada ordenador. Por eso es que la unidad elemental es un ordenador. Recuerden que puede ser una persona también, es de acuerdo al problema, ¿no? Pero es sobre el cual se está haciendo la observación o se está haciendo la medición. Eso es la idea de la unidad elemental. Profesora,
Sí, En el tema 1 decía, en el siguiente grupo se representa, o sea, en el siguiente gráfico se representa la distribución del tiempo necesario para procesar 25 trabajos en una CPU. En ese caso, ¿la unidad elemental es un trabajo en CPU o una CPU? a ver, ¿me puede leer de nuevo, por favor? Decía que en el siguiente gráfico de frecuencia se representa la distribución del tiempo necesario para procesar 25 trabajos en una CPU. Mm, sí, sí, para procesar. Yo puse, para mí era un trabajo. No, vos pusiste como unidad elemental un trabajo, sí. eh, Y vos viste a ver, no hay nada. y en la resolución decía una CPU. Mm, Pero lo que yo tengo de datos es 25 trabajos en una CPU. entiendo, sí. Pasa que, a ver, sí entiendo, 25 trabajos en una CPU. Sí, entonces a ver, vos me decís que la profe, sí, porque ya subió el parcial resuelto, puso una CPU. Sí, o sea, es Ujú. Y mira, lo que pasa es que vos sería lo que, a ver, el objeto en este caso, sobre el cual vos haces la observación, la medición en este caso sería la CPU. Por eso es que la profe puso como unidad elemental a una CPU. y si se hubiese puesto, por ejemplo, un trabajo en una CPU, Un trabajo, en la CPU, por ejemplo, en una, porque ahí dice una CPU. sí, 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 sí. Y también sería la CPU, sería porque sobre el objeto que vos haces la medición es sobre la CPU. No sé si se entiende. Porque inclusive Sí, en el título del gráfico dice muestra 25 trabajos nomás. sí. Teóricamente ese dato no era lo que se estudiaba, Tu muestra era de 25, sí, trabajos. sí, sí, sí. Ese para mí estaba medio, eh, o sea, todo casi yo, por lo que yo vi, todos tomaron como un trabajo la La unidad unidad. elemental Ujú, y parece que le corrigió a todo que no, que era una CPU. O sea, por eso en- nomás, o la duda era esa, ¿por qué tomó como una? Pero dice en una, claro, en una CPU. A ver, yo lo que entiendo es que la profe eh, Raquel, en este caso, que es la encargada del tema uno, habrá considerado como unidad elemental a una CPU por el hecho de que sobre el objeto que se hace la medición es sobre la CPU. Por mm, esto calculo que ella habrá considerado como unidad elemental a la CPU. ah, gracias. No, de nada. Igual, cualquier cosa, viste, mañana, tengo entendido que mañana a la Sí, mañana ella da su ella va a consulta. dar un repaso, sí, 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 tengo. así, Eh, consulta así como estoy haciendo yo. sí, 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 a ella le voy a preguntar por qué Sí, tomó. O claro, sea, porque, o sea, es como que te pierde esa, pero está escrita en una CPU, pero como siempre nosotros trabajamos con la muestra, ese es la palabra que le sigue al número de muestra, es lo que se calcula, vamos a decir. Entonces, es como que esa palabra perdió ahí. entiendo, sí, 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 entiendo lo que me quiere decir. Sí, sí,
Sí, consultale mañana a ver por qué ella, sí, consultale bien mañana a ella por qué consideró así la unidad elemental. Profe, Sí, ¿le puedo preguntar algo sobre, más que nada para entender ese ejemplo? ¿Se podría considerar como unidad elemental porque es un objeto? La CPU es a la que se le hace la observación o la medición y los datos ujú, que otorgan son eh, el tiempo en el que hizo los trabajos, ¿no? sí, sí, yo por eso le decía a la compañera que la profesora habrá considerado que la unidad elemental es una CPU por el hecho que es sobre el objeto, es el objeto sobre el cual se realizan la observación en este caso, porque no observan el tiempo de procesamiento, ¿sí? Entendí, profesora, muchísimas gracias, igual que al No, compañero. no, por favor. ¿Tienen alguna otra duda, chicos?